La ciudad de La Paz, como centro turístico que es, ha mantenido un constante cambio a lo largo de los años. Pero, ¿son todos estos cambios para mejor? En abril del actual año 2021, la apneísta Estrella Navarro llama la atención del público al subir un video en el que aparece supuestamente aceite que ha salido de los cruceros que se encuentran estacionados en la bahía de La Paz. Si bien el aceite haya o no sido derramado por los cruceros, puede llegar a ser dañino para los mamíferos marinos. Una forma de contaminación antropogénica de efectos más tangibles es la producida por el ruido de las embarcaciones. Entre los efectos importantes que genera el ruido subacuático es la inferencia para la comunicación entre individuos, la alteración en la detección de pulsos de ecolocalización, perturbación en su comportamiento y ahuyentamiento de su hábitat. Otro efecto que resulta ser el más grave es la pérdida temporal o permanente de la sensibilidad auditiva. El ruido generado por las embarcaciones es de mucho interés en todo el mundo debido a tres factores: a los niveles de ruido que se generan, la abundancia de embarcaciones distribuidas en todo el mundo y la alta capacidad de desplazamiento y movilidad que tiene este tipo de vehículos. Los odontocetos tienen un amplio margen de reacciones al ruido por botes y barcos, y muchas especies de delfines muestran cierta tolerancia a las embarcaciones e incluso se pueden aproximar. Sin embargo, hay individuos cuya reacción es de rechazo. Las reacciones a los botes va a depender del comportamiento de los individuos durante su encuentro. Para las grandes ballenas con barbas, el ruido generado por las embarcaciones puede ser ignorado cuando es débil. Incluso algunos individuos pueden aproximarse a las embarcaciones. Cuando las embarcaciones se aproximan directamente a las ballenas, la reacción suele ser de rechazo. En general, la reacción de las ballenas está poco documentada. Más allá de la perturbación por el ruido, el tráfico de embarcaciones, principalmente grandes, genera otro impacto en las ballenas con barbas, como son las colisiones con ocurrencia de lesiones o mortalidad de grandes cetáceos. La exposición crónica a sonidos intensos puede provocar desplazamiento temporal del umbral, o por sus siglas en inglés, TTS. Esta es una alteración temporal de la audición que provoca un aumento del umbral auditivo en determinadas frecuencias. Los sonidos deben tener entonces mayor intensidad para ser detectados. Estos cambios pueden durar de minutos a días dependiendo de muchos factores. Una embarcación que viaja a la velocidad típica utilizada durante los encuentros turísticos tendría que estar a menos de 20 metros de un cetáceo durante 30 a 50 minutos para provocar TTS. Sin embargo, los cetáceos rara vez se exponen a un solo barco turístico. Por lo tanto, es muy probable que los cetáceos se enfrenten constantemente al desplazamiento temporal del umbral. Los cambios temporales del umbral disminuyen la probabilidad de que un individuo escuche las vocalizaciones de sus congéneres. El disminuir la capacidad auditiva de un individuo durante un tiempo puede poner en peligro su capacidad de ecolocalización. Esto significa que durante la temporada alta de turismo, los animales están constantemente en un estado de TTS, lo que podría llevar a un cambio del umbral permanente de forma abrupta o crónica. Esta es una deficiencia auditiva permanente que conduce a un aumento del umbral de audición en determinadas frecuencias. Esto significa que los sonidos deberán de tener una mayor intensidad para detectarse y que pueda producir un potencial de evocado. Este proceso es un indicador de envejecimiento natural que puede acelerarse mediante la exposición prolongada o repetida a altos niveles de sonido. También puede ocurrir abruptamente por un sonido excepcionalmente alto como son las explosiones. Los pulsos de presión de las explosiones tienen niveles máximos más altos que los de cualquier otra fuente artificial y tiempos de subida mucho más rápidos. A distancias cortas, los explosivos pueden producir ondas de choque que se propagan de una manera muy diferente a la energía acústica. Algunos ejemplos de estos son las explosiones comunes durante la construcción y demoliciones marítimas, operaciones militares como en la guerra. Además, esto puede ocasionar un daño tan grande que puede ser un indicador de una alerta sísmica. Además de crear lesiones físicas graves, puede ocasionar la muerte, y un claro ejemplo es de que un ruido emitido puede crear entre 10.000 a 100.000 veces mucho más que un motor de avión de reacción y emitir un ruido de unos 140 decibeles. El proceso conocido como enmascaramiento auditivo ocurre cuando el ruido reduce parcial o totalmente la capacidad de oír una señal. Este se produce cuando un sonido fuerte ahoga un sonido más suave o cuando el ruido es en la misma frecuencia que la señal del sonido. Además de los efectos acústicos de solapamiento del enmascaramiento auditivo, si un mamífero puede oír un sonido y este sonido está a un nivel determinado, podría lesionar el oído causando una reducción de su sensibilidad. Cualquier ruido a un nivel suficiente cambiará el umbral auditivo, mientras que unos ruidos diferentes
pero producidos al mismo nivel no van a provocar cambios. Si un cambio del umbral auditivo se acompaña de lesiones de las vías acústicas, se habla de trauma acústico, que puede ser temporal o permanente en función de la duración de la exposición. La pérdida o sensibilidad de la audición puede depender de la intensidad, la frecuencia y la duración de la exposición del animal al sonido. Las consecuencias directas de este enmascaramiento de las señales de comunicación y relación pueden ser de diversos tipos. Puede ser disgregación de grupos, reducción de la ecolocalización, imposibilidad de alimentación, separación de madres y crías que suele terminar con un resultado fatal para las últimas.